Hay que tener cuidado con las personas que nos rodean. Creemos conocerlas y sentirnos seguros a su lado, y de repente todo cambia. Aquella persona en la que confiábamos se transforma en otra, en alguien completamente desconocido. Así fue como mi vida se fue convirtiendo en una espiral descendente de situaciones siniestras que, en un principio, traté de ignorar y de pensar que todo era una exageración de mi parte. Pero con el tiempo, me di cuenta de que tardé mucho en reaccionar. Vivía al lado de Amelia, mi esposa. Ella fue mi compañera durante mi etapa de estudios universitarios y después nos casamos. Luego de esperar 3 años, decidimos ser padres. Tuve la fortuna de ser papá de una niña. Todo ese tiempo, nuestra situación fue de lo más normal. Tanto Amelia como yo trabajábamos, y entre los dos buscamos la manera de cuidar a nuestra pequeña, tomando turnos distintos para que ella no se quedara sola. Tengo bien presente la primera noche en que sucedió el primer evento inexplicable con Amelia. Lo recuerdo perfectamente porque ese día celebramos el cumpleaños número 5 de mi hija, Sofía. No teníamos la costumbre de hacer fiestas exageradas para nuestra pequeña, solo unos cuantos amiguitos eran más que suficientes. Aunque en esa ocasión vinieron los padres de Amelia, quienes no vivían en la misma ciudad. Pero esta vez coincidió su visita con la fiesta de mi hija. Después de que se fueron los pequeños invitados, me dispuse a apoyar a Amelia a recoger la casa. Su madre también me ayudó, pero Amelia no la veía por ninguna parte. Le pregunté a mi hija si sabía dónde se encontraba su madre, y me respondió que vio cuando subió las escaleras hacia la azotea. Nosotros, mi hermano Hugo, también vivía con su novia en ese lugar. Él fue quien me recomendó con la casera para que me fuera a vivir allí. En esa ocasión, Hugo no me acompañó en la celebración de mi pequeña porque salió a trabajar fuera de la ciudad. Después de buscar en el reducido departamento a Amelia, fui hacia la azotea. La encontré parada muy cerca de la orilla. Me quedé por unos minutos observando lo que hacía, sin que se diera cuenta de mi presencia. Luego levantó los brazos y se fue acercando poco a poco hacia el quicio de la azotea. De inmediato corrí, la tomé por la cintura y la jalé hacia un lugar más seguro. Le pregunté qué intentaba hacer, por qué se ponía en riesgo de una manera tan absurda. Además, su hija la estaba buscando. Amelia se me quedó mirando fijamente, con una ligera sonrisa en su rostro, sin parpadear. Me miraba de una manera que se me hizo bastante extraña y me generó un poco de temor verla así. No puedo negar que, en ese instante, tuve miedo de que de repente me soltara de la mano y se aventara al vacío, porque de verdad que tenía una conducta muy rara. Mientras yo la sujetaba con fuerza del brazo, ella se dejó guiar como si fuera un autómata, sin quitar esa sonrisa malévola de su rostro. Bajamos con cuidado por las escaleras, lo hacía de una manera torpe. Me daba la impresión de que no era consciente de lo que sucedía a su alrededor. Lo extraño fue que, en cuanto entramos al departamento, Amelia volvió a ser la misma de siempre. Parecía que el episodio que vivimos en la azotea no hubiese existido. Abrazó a nuestra hija y despidió a sus amigos. Seguimos con la limpieza del departamento y enseguida nos fuimos a descansar. Acosté a Sofía en su habitación para después irme a la cama. El cuarto estaba oscuro y Amelia ya estaba dormida. Para ese momento ya estaba más relajado, ya no me sentía agobiado por la conducta de mi esposa. Creí que solo fue un hecho aislado y que yo había exagerado su actitud. Así que, más tranquilo, me quedé dormido. Esa misma noche dormía profundamente cuando un sonido extraño me despertó. Era algo parecido a unos golpes en la puerta. Quería despertar, pero no podía hacerlo. Al abrir los ojos con mucha dificultad, me encontré con un hecho macabro. Amelia estaba parada muy cerca de mí, observándome mientras dormía. Tenía la misma mirada y sonrisa que cuando la encontré en la azotea, y no me quitaba la vista de encima. Salté por la impresión de verla tan cerca. Le pregunté qué hacía allí, debería estar durmiendo.
Aunque al día siguiente no teníamos trabajo, era necesario que descansara por la noche. Pero ella, creo que ni siquiera me escuchó, porque no dejó de mirarme en ningún instante con una mirada penetrante y siniestra. Al mismo tiempo, golpeaba con su pierna derecha en el piso. A cada momento hacía ese ruido que me molestó mucho. Como ni siquiera me hizo caso, me enojé un poco. La sujeté de la cintura y le dije que ya era hora de dormir. No me gustaba el juego que hacía. No era agradable. Sin embargo, ella siguió sin escucharme. Ya más enojado, la aventé a la cama y cayó de bruces como si fuera una muñeca. No hizo nada, ni siquiera me reclamó por haberla aventado. Amelia se quedó en esa postura, boca abajo, tiesa y moviendo su pie derecho. Parecía un robot que no tenía conciencia de lo que hacía. La volteé boca arriba porque tuve miedo de que se pudiera asfixiar. Al verle de nuevo su cara, aquella mueca que tenía no se había ido. Pude controlarme hasta ese instante. Luego le grité, diciéndole que era un juego horrible y no me gustaba lo que hacía. No dejé mi ira porque mi pequeña empezó a llorar en su habitación. Mis gritos la habían despertado. Dejé a Amelia con esa conducta tan perturbadora y fui a consolar a Sofía. La abracé, diciéndole que su madre y yo no estábamos discutiendo, que había tenido una pesadilla muy fea que me hizo gritar, pero que todo estaba en orden. Pero mi pequeña seguía llorando. Me dijo que tenía mucho miedo porque vio a alguien parado al lado de su cama. No le pudo ver el rostro porque estaba completamente negro. Lo único que logró verle fueron sus dientes blancos, que resaltaron entre la negrura al momento de sonreír. Para ese instante, todo se me hizo una serie de coincidencias muy perturbadoras que también ya estaban afectando a mi hija. Le di una salida sencilla a mi pequeña y poco a poco se fue quedando dormida. Ya entrada la madrugada, regresé a mi habitación y vi a Amelia acostada. Ya se había dormido. Me acerqué a ella para ver su rostro más de cerca. Era exactamente igual que siempre, tranquilo y apacible. El amanecer me sorprendió mientras veía dormir a mi esposa, sin entender por qué tuvo ese comportamiento tan extraño. Los siguientes días, observaba a mi esposa y todo era normal. Cada uno sabía cuáles eran nuestras responsabilidades y ella era una mamá muy responsable. Fueron alrededor de 15 días en los que ella se comportó como siempre lo hacía, por lo que me confié de que todo había sido un evento fortuito. No quise darle vueltas a lo sucedido y lo olvidé. Sin embargo, un fin de semana, en el que los padres de Amelia se llevaron a nuestra hija a pasear, los dos estábamos viendo una película en la noche. Teníamos la luz apagada y ella se levantó al baño. Le puse pausa a la película para esperar a que ella regresara. Al fondo del pasillo vi la luz encendida del baño, por lo que seguí esperando. De pronto, tuve la extraña sensación de sentirme observado. Miré a mi alrededor, pero todo estaba en orden. La luz del baño seguía prendida, así que no había nadie más en otra parte. Me senté en el otro sillón. Desde ahí, podía ver toda la casa. De repente, comencé a oír un chasquido que provenía de la cocina. Estaba completamente oscuro, pero sentía como si alguien se escondiera en ese lugar. Nuevamente oí el mismo chasquido que provenía de allí. No puedo negar que sentí miedo, un temor que invadió todo mi cuerpo. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, lo que provocó que me estremeciera y me levantara del sillón. Quise prender la luz de la sala, pero por una extraña razón no encendió, así que fui caminando con cautela hacia la cocina. El chasquido lo escuché con más fuerza, era algo que me generaba mucho temor. Luego, entre la penumbra, escuché una carcajada sonora que me heló la sangre. Amelia saltó encima de mí. Fue tanta la impresión que tuve que la aventé y ella cayó al piso, pero aún así no dejaba de reírse. Le grité molesto que se levantara y dejara de estar jugando de esa forma. No era divertido, y me fui al baño a apagar la luz que Amelia dejó encendida.
De regreso hacia la sala, ella ya se había levantado y estaba parada, mirándome con mucha atención, con esa mueca inquietante que me generaba miedo. Pero no se lo dije. Quise creer que era un juego que ella había visto en alguna película y traté de ignorarla, pero no fue tan sencillo. Vi un resplandor que surgió entre la oscuridad. Amelia traía entre sus manos el cuchillo cebollero que su madre le regaló y lo mostró con su mano levantada. Al mismo tiempo, se reía de una manera grotesca. Le grité que dejara de jugar, pero enseguida ella se abalanzó encima de mí. No entendí de dónde sacó una fuerza descomunal que no me permitía controlarla. Hasta que lo conseguí, fue necesario que le diera 2 cachetadas muy fuertes. Creí que se iba a poner a llorar y a pedirme una disculpa, pero no sucedió de esa manera. Me gritó una serie de obscenidades que nunca antes le había escuchado. Luego, como si nada, me dijo que tenía mucho sueño, que se sentía muy cansada y se fue a la habitación a dormir. Me dio las buenas noches, quiso acercarse a darme un beso como lo hacía siempre, pero no se lo permití. No era posible que, después de esa conducta, se comportara como si nada hubiese sucedido. A los pocos minutos, se quedó dormida de lado, como siempre lo hacía. Al verla dormir tan tranquilamente, no parecía que se convirtiera en esa persona tan perturbadora. Aquella noche casi no pude dormir. Me senté a su lado, esperando en cualquier momento que despertara y se pusiera violenta. Estuve pensando qué era lo que le sucedía a Amelia, tratando de entender por qué se comportaba de esa forma, pero no pude entender nada. Me fui a la sala a pensar, ¿por qué le temía? ¿Por qué me sentía con miedo? Quizás Amelia estaba padeciendo una enfermedad mental de la que no había dado ningún síntoma. Todo era cuestión de llevarla al médico y que le diera el tratamiento adecuado para que su comportamiento fuera como siempre. El pensar de esa forma me hizo calmarme un poco. Creí que todo podía tener solución y que al día siguiente la llevaría a darle la atención adecuada. Me fui relajando un poco, recosté mi cabeza sobre el sillón, cerré los ojos para calmarme e irme a acostar a su lado, aunque había algo que me detenía, un gran temor y la sensación de sentirme observado todo el tiempo. No se iba por completo. Ya había tratado de darle una explicación racional a lo acontecido, pero en mi interior había algo que me inquietaba profundamente. No podía entender por completo qué era, pero le temía. Ahora le temía a la oscuridad, porque sentía que en los lugares oscuros de mi casa se ocultaba algo, sin saber realmente qué era. Quisiera decir que todo volvió a la normalidad, pero no sucedió así. Amelia estaba distinta. Cuando menos la esperaba, aparecía sonriendo de esa manera que tanto me daba miedo, y luego se echaba a reír como si estuviera loca. Una noche, mientras le leía un cuento a mi hija para que se durmiera, mi pequeña bajó la voz y, antes de hablar, se asomó a la puerta. Me pidió que me acercara para contarme algo al oído. Con voz muy bajita, me dijo que le temía a su mamá. De inmediato, la alarma se despertó en mí. Le pregunté si le había hecho algo malo, si la había golpeado, pero mi hija, con más prudencia que yo, me hizo una señal con su dedo índice para que guardara silencio. Me pidió que me callara porque ella podría escucharnos. Y como si Amelia se diera cuenta de las intenciones que tenía nuestra hija, apareció en el umbral de la puerta, con la cabeza echada de lado y sonriendo con una mirada penetrante y malvada. Sofía se tapó los ojos y yo llevé a Amelia fuera de su habitación. En ese momento fue cuando Amelia se convirtió en la peor persona. Se soltó de mi brazo y corrió como loca por toda la casa. Traté de calmarla para que Sofía no se diera cuenta de lo que sucedía, pero era imposible poder controlarla. Amelia corría y gritaba al mismo tiempo una serie de incoherencias. Luego se detenía, sonriendo de esa manera tan perturbadora, y se ponía a murmurar cosas que no alcanzaba a entender. Sofía comenzó a llorar. Dejé de perseguir a Amelia y corrí con mi pequeña. Ella seguía con los ojos cubiertos, diciendo que había alguien más dentro de su cuarto.
Abrí el closet, los cajones, le mostré que todo estaba en orden, pero mi pequeña seguía apuntando hacia una esquina de la habitación, aunque yo no lograba ver nada. De pronto, sin motivo alguno, se fue la luz. Intenté prender la lámpara sin conseguirlo. Le pedí a Sofía que me esperara un poco y fui por una lámpara de mano que tenía en mi cuarto. Mientras la buscaba, sentí que alguien me respiraba en la nuca. Al mismo tiempo, susurró palabras a mi oído que no logré entender. Quise voltear para darle un golpe a Amelia y que se pusiera en paz, pero algo inexplicable me sucedió, no pude moverme. Me encontraba completamente paralizado, mientras Amelia seguía hablándome al oído. Ese fue uno de los peores momentos que viví al lado de esa mujer que ahora me parecía desconocida. Tuve mucho miedo, me sentí sumamente vulnerable al no tener movilidad. Y lo peor, Sofía comenzó a gritar desesperada. El temor invadió por completo mi mente, pensando en cosas horribles que pudiese estar viviendo mi hija. De repente, Amelia se alejó, se fue corriendo, y yo pude moverme. Corrí a la habitación de Sofía, pero la puerta estaba cerrada, y creo que Amelia se encontraba dentro, porque mi hija no dejaba de gritar. No sé cómo se me ocurrió ir por el martillo que tenía en mi caja de herramientas. Golpeé con fuerza la cerradura de la puerta. No fue tan sencillo hacerlo, pero después de varios intentos logré abrirla. Para ese instante, mi pequeña estaba más que asustada, llorando. Me apuntó de nuevo hacia la esquina de su habitación, y lo más raro fue que Amelia no se encontraba en el cuarto de mi hija. Ni siquiera hice el intento de buscarla. Tomé a mi hija en brazos y nos salimos del departamento. En lo único que pensé fue en ponernos a salvo. Me fui al departamento de mi hermano Hugo. Nos abrió su novia y nos permitió pasar. Le conté todo a Hugo y le pedí que nos dejara quedarnos unos días en su departamento. Él no tuvo inconveniente. Cuando Sofía se durmió, me comentó que estaba exagerando. Él conocía a Amelia de muchos años y no se parecía en nada a la mujer en la que se había convertido. Hugo me dio todo un discurso sobre la paciencia y la tolerancia. Ya no quise escucharlo más y me fui a acostar con mi pequeña. Al día siguiente no me presenté a trabajar. Tenía que saber lo que haría con Amelia. Le pedí a mi hermano que me acompañara por cosas para la niña y para mí al departamento. Él se mostró sorprendido y, a forma de broma, me dijo que de verdad le temía a Amelia porque veía el miedo en mis ojos. Me dio unas palmadas en el hombro, diciendo que no era para tanto, que todo se iba a arreglar. En cuanto abrí la puerta del departamento, un olor horrible salió. Tanto mi hermano como yo nos cubrimos las narices porque era un olor insoportable. Tuve un mal presentimiento de que Amelia hubiese hecho una locura. Corrí a nuestra habitación y ahí estaba ella, no como la había imaginado. Estaba viva, sentada en la cama, con los ojos muy abiertos y sonriendo a la nada. Detrás de mí, llegó Hugo. Se metió a la habitación para hablar con Amelia, pero ella parecía que no escuchaba nada. De repente, saltó encima de él y comenzó a morderlo. Mi hermano gritaba que se la quitara de encima. Se agarró de él como si fuera una garrapata. Ni yo se la pude quitar. Amelia soltó a mi hermano, con la boca sangrando, y le mordió su oreja. Fueron unas imágenes que no he podido borrar. Se veía como si fuese otra persona desconocida. Con todo lo sucedido, varios vecinos se dieron cuenta de que algo pasaba. Llamaron a la policía, la cual llegó en pocos minutos. Al ver a mi hermano sangrando de su oído, pidieron el auxilio de la ambulancia y se lo llevaron. Yo no me pude ir con él porque no podía dejar sola a mi hija. Fue muy difícil controlar a Amelia. A los dos policías tampoco les fue fácil y se la llevaron detenida. Ella en ningún momento dejó de verme de la misma manera escalofriante en que lo venía haciendo, sin decir nada. Me miraba. Realmente no entendí cómo fue que ella cambió tanto ni qué le sucedió para llegar a comportarse de esa manera.
Corrí con Sofía, y ella estaba temerosa. Me dijo que ya no quería volver al departamento porque había algo que le daba mucho miedo. Le dije que no lo haríamos, y lo cumplí. Solo fui por algunas pertenencias y no volvimos a ese departamento. Llamé a los padres de Amelia para ponerlos al tanto de lo sucedido. Ellos tampoco daban crédito a lo que les decía. Les pedí que se hicieran cargo de ella y yo de mi hija, y así lo hicieron. Amelia la llevaron a un hospital psiquiátrico. Supuestamente le diagnosticaron una enfermedad mental y la dejaron internada en ese lugar, pero yo no creí lo que dijeron los médicos porque argumentaron que fue a causa del estrés postraumático. Pero nosotros nunca tuvimos una situación complicada para que ella se pusiera así. Conseguí otro lugar donde vivir y me mudé con mi pequeña. He intentado rehacer mi vida al lado de Amelia, pero no lo he conseguido. Aunque salió del hospital psiquiátrico más tranquila, hay algo dentro de ella que no sé cómo explicar. Es como si fuera una malicia de la que solamente yo me doy cuenta, y creo que también Sofía. Porque, después de que la vimos de nuevo, mi hija se escondió detrás de mí y no quiso tener ningún tipo de acercamiento con ella. Todavía me dice que le tiene miedo. Por más que intento que me diga cuál es su temor, no me lo puede decir. Solo dice que no, con su cabecita. En una ocasión, fui a visitar a Hugo y me confesó que aquella noche, que me fui a dormir con él, no me creyó todo lo que le conté de Amelia, hasta que la vio. Se dio cuenta de que todo era verdad. Él también pensaba igual que yo, que ella no tenía una enfermedad mental. Por eso se dio a la tarea de investigar sobre el pasado del departamento. En un principio, nadie sabía de las personas que habían vivido anteriormente en ese lugar, hasta que una señora de edad avanzada supo que Hugo investigaba sobre ese departamento y le dijo que en él vivió una pareja de recién casados muchos años antes de que yo me fuera a vivir en ese lugar. No supo dar todos los detalles de lo que ahí sucedió, solo le dijo que la mujer se había quitado la vida ahí. Algunos de los vecinos sí lo sabían, pero no quisieron hablar de ese asunto, porque, según las malas lenguas, esa mujer hizo un trato con el demonio. Pero eso solo eran suposiciones, porque a ella no le constaba, era lo que algunas personas decían. Yo sí creí lo que mi hermano me dijo. Él tuvo muchas dudas. Podemos decir que algo siniestro y malvado se metía en el cuerpo de Amelia. Esa es la mejor explicación que encontré a lo sucedido. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.